Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas participantes. Es un gusto nuevamente saludarlos en esta segunda oportunidad, de acuerdo al temario que se me ha asignado. El día de hoy seguiremos profundizando sobre el efecto de la obesidad en las enfermedades renales, que es mi especialidad, así como también de las diferentes dietas recomendadas y sobre todo presentar lo que son estudios de los últimos años. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a empezar el día de hoy. Como primer tema tengo manejo y soporte nutricional del paciente obeso con enfermedad renal. Este es el índice de contenidos. Tenemos lo que es la introducción y también lo que es la nueva clasificación de la enfermedad renal en la obesidad, que es una clasificación nueva que recién ha salido de este año y que justo les había mencionado ya en mi anterior participación. Como punto 2, lo que es la valoración del estado nutricional. Punto 3, requerimientos nutricionales. 4, calidad de nutrientes y patrones dietéticos. Y 5, consideraciones especiales. Finalmente terminamos con conclusiones. La obesidad es un problema de salud pública global, con tasas en aumento, especialmente en la población adulta, pero también en la población pediátrica, principalmente en adolescentes. De acuerdo a los estudios, se prevé un aumento mayor del 30% en la incidencia de obesidad para el año 2030. Y de acuerdo a los estudios de la Federación Mundial de Obesidad, OMS y otras instituciones, este mismo año, para el año 2030, el Perú tendrá más de 20 millones de personas con un IMC elevado, más de 20 millones de personas. La obesidad es una enfermedad, como ya sabemos, y lo han mencionado también en otras ponencias, es una enfermedad crónica y metabólica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal, tanto en cantidad como también en distribución. Con lo que respecta al impacto sistémico de esta enfermedad, la obesidad es una enfermedad compleja, como ya se ha mencionado, con un impacto sistémico significativo en la salud, que afecta a múltiples sistemas, llámese endocrino, cardiovascular, renal y neurocognitivo. La obesidad está asociado con enfermedad cardiovascular, con cáncer, diabetes mellitus de tipo 2, dislipidemias, hipertensión, enfermedad renal crónica. Le he puesto enfermedad renal crónica, pero también está asociado a otro tipo de enfermedades renales, como ya lo revisamos también. Por ejemplo, con la litiasis renal, ¿no? Y también con el síndrome nefrótico, que también lo vamos a ver el día de hoy, y con el deterioro cognitivo. En cada una de las diapositivas se ha anexado lo que es la referencia para que ustedes, cuando tengan acceso al material, puedan también revisarlo y profundizar cada uno de estos temas. Bueno, por lo tanto, un enfoque integral para prevenir y tratar a esta enfermedad crónica, que es la obesidad, es crucial para mejorar lo que es la salud pública. Y mucho de ese tratamiento es el nutricionista, nosotros colegas que estamos involucrados para tratar a estos pacientes y mejorar su calidad de vida. En esta diapositiva vemos que la obesidad está asociada con mayor riesgo de desarrollar diferentes enfermedades crónicas y degenerativas. Por ejemplo, en esta diapositiva que titula Principales enfermedades asociadas con la obesidad, vemos cómo la obesidad se relaciona, como por ejemplo, con enfermedades respiratorias crónicas, llámese la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la apnea obstructiva del sueño, asma, entre otras, con el MASLI, como ya habíamos visto en mi participación anterior, con complicaciones musculoesqueléticas por sobrecarga mecánica y por afectación inflamatoria sistémica, con la enfermedad renal, principalmente la crónica, que es la de mayor prevalencia en la consulta externa y que aproximadamente tiene una prevalencia mundial del 10%, como ya
fue mencionado también, con incontinencia urinaria y fecal, con enfermedades relacionadas con la salud mental, llámese, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, entre otros, con enfermedad cardiovascular, llámese infarto, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, dislipidemias, hipertensión, fibrilación auricular. También, pues, está asociada con lo que es la diabetes mellitus de tipo 2 y con los diferentes tipos de cánceres, lamentablemente. Dentro de ellos tenemos el de mama, colorectal, vesículo biliar, riñón, hígado, meningioma, melanoma múltiple, esófago, ovario, páncreas, tiroides, útero, entre otros. Pero estos son los que más se relacionan. En esta diapositiva de acá, pues vamos a ver que la obesidad contribuye a la acumulación de grasa intrarrenal. Estamos hablando de los glomérulos, túbulos, el seno renal, que es el espacio central por el que pasa la orina antes de salir del uréter y la cápsula, ¿no? Por lo tanto, la obesidad va a provocar lo que es una hiperfiltración glomerular. Todo obeso, sobre todo el tipo 3 o clase 3 o el obeso mórbido, ya está haciendo algún tipo de hiperfiltración, pero no solamente el obeso mórbido. Los estudios demuestran que simplemente el tener ya obesidad va a producir en esta persona hiperfiltración. Por lo tanto, no habría pues el gordito feliz. Todo gordito ya empieza a tener algún efecto, alguna alteración en el metabolismo. Y en este caso, hablando de enfermedad renal, pues en los riñones. También va a provocar una albuminuria y una disminución de la tasa del filtrado glomerular. El exceso de carga excretora en personas que tienen diabetes va a producir una hiperfiltración, ¿no? Y esto va a desencadenar en enfermedad renal, que como vamos a ver más adelante, tiene 5 categorías o estadios. La obesidad desencadena una cascada de eventos que dañan los riñones, tanto de manera directa, tanto de manera directa a través de las glomerulopatías y la inflamación, como de manera indirecta, estamos hablando de la diabetes y de la hipertensión. Dentro de los mecanismos que agravan la enfermedad renal en la obesidad, hay varios mecanismos, pues, ¿no? Que están estrechamente relacionados con la aparición y la progresión de la enfermedad, incluyendo lo que son cambios hemodinámicos renales, activación de las vías neurohumorales, inflamación sistémica y local que vimos en mi participación anterior, en el cual la obesidad provoca una inflamación de bajo grado, aquí está en sus siglas en inglés, una inflamación de bajo grado. Pero, ¿cómo se inicia todo esto de acá? Bueno, de acuerdo a la figura que vemos en pantalla, la obesidad, que es un exceso de grasa corporal, comúnmente pues está relacionado con la inflamación y la fibrosis y va a aumentar pues lo que es la secreción de moléculas proinflamatorias como figura aquí, estoy marcándolo justo con el puntero, y esto va a conllevar a una inflamación de bajo grado, que va a promover lo que es la resistencia a la insulina y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y problemas cardiovasculares, ¿no? También tenemos pues que otro mecanismo que agrava la enfermedad renal en obesidad es la disbiosis intestinal, que es una alteración, como ya sabemos, un desequilibrio de la microbiota intestinal y esto va a aumentar la permeabilidad, inflamación del tracto gastrointestinal, lo que resulta en una inflamación sistémica. Otro mecanismo es la resistencia a la insulina y la fibrosis renal progresiva, ¿no? Hoy en día también se habla de lo que es riñón graso. Y no es un término reciente, ya tiene una cantidad de años en el cual se habla del riñón graso. Mucho habíamos hablado solamente del hígado graso o esteatosis, ¿no? Pero ahora hablamos también de riñón graso y cómo esto, sobre todo en pacientes obesos, va a producir que la enfermedad progrese. Y cuando hablamos de progresión no hablamos de algo bueno, sino hablamos, entre comillas, de algo malo, porque la enfermedad está avanzando, es decir, avance de la enfermedad.
En la última década, la obesidad, que es una enfermedad, ha sido reconocida como un contribuyente clave en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal. El paciente con este diagnóstico, es decir, obeso con enfermedad renal crónica, debe evitar lo que es la pérdida de la masa magra, es decir, de su músculo, ya que una reducción de la masa magra está relacionado con una menor tasa metabólica basal, lo que va a aumentar el riesgo de efecto rebote, es decir, de ganancia de peso, y compromete el estado funcional y renal del paciente. Es lo que siempre hablamos, paralelo a lo que es una dieta personalizada, tiene que ir acompañado de ejercicio físico, tanto aeróbico como anaeróbico de resistencia, para poder ayudar a mantener esa masa magra. Dentro de los objetivos del tratamiento de estos pacientes tenemos lo que es implementar estrategias eficaces y seguras de pérdida de peso que mejoran la salud cardiometabólica, disminuyan la presión arterial, reduzcan la carga renal y permitan la elegibilidad para trasplante. Porque ya en estadio 5, antiguamente mal llamado insuficiencia renal crónica terminal, y que gracias a Dios ya lo han cambiado porque simplemente este diagnóstico a los pacientes, pues los enfermaba, ¿no? Imagínense que alguien le ya tienes insuficiencia renal crónica terminal. La palabra terminal simplemente ya era un terror para ellos, ¿no? El paciente tiene que ingresar a una terapia renal sustitutoria de reemplazo, háblese de la diálisis, hemodiálisis o trasplante, como vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿no? Eh, este estos objetivos que estoy presentando aquí en pantalla, bueno, se logran mediante pues una regulación de la ingesta de proteínas, calorías, electrolitos, fósforo, adaptados a la dieta del paciente de acuerdo a sus requerimientos particulares que tiene cada uno, ¿no? Y de acuerdo a la función renal. Es decir, tenemos que unir esos dos términos, ¿no? El tratamiento pues nutricional en estos pacientes buscar un equilibrio, busca un equilibrio en el control del peso, la adecuación de la ingesta de nutrientes y prevenir sobre todo complicaciones, ¿no? Estamos hablando qué complicaciones, estamos hablando que una hiperfosfatemia, una hipercalemia, ya problemas o complicaciones relacionadas con la misma enfermedad renal crónica, que se empiezan a manifestarse ya en etapas avanzadas de esta enfermedad, ¿no? Bueno, con el objetivo de mejorar la salud renal general del paciente y sobre todo la calidad de vida, porque de acuerdo a los diversos estudios publicados en revistas indexadas, se observa que cuando se les aplica un instrumento a estos pacientes, ellos refieren o ellos perciben poca calidad de vida, ¿no? Y esto es algo también muy triste como profesional, como persona, ¿no? En esta diapositiva vemos acerca de lo que son los criterios para el diagnóstico del paciente obeso, pues, ¿no? Pero estamos hablando lo que es la parte de estos gráficos, la parte derecha, los que son los criterios diagnósticos relacionados al IMC. Recordando, pues, que se considera, de acuerdo a lo que son las pautas de la Organización Mundial de la Salud, un IMC que está dentro de lo normal en personas adultas de 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obesidad moderada, también llamada clase 1, de 30 a 34,9, obesidad severa o moderada, estamos hablando de 35 a 39,9, y obesidad mórbida más de 40 en adelante. Pero, por otro lado, como ya sabemos, colegas, pues hay una ligera diferencia con las pautas chinas para poder clasificar el IMC, ya que en las tablas chinas, pues el IMC de lo normal vendría a ser un IMC de 18,5 a 23,9, sobrepeso un IMC mayor de 24 y obesidad un IMC mayor de 28. Es decir, que hay una, entre comillas, ligera diferencia con las tablas, con las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Y también vemos acá lo que es el perímetro de cintura, también llamado perímetro abdominal,
en el cual más de 102 en varones es considerado un riesgo muy alto. Y en el caso de mujeres, un perímetro de cintura mayor de 88 es considerado un riesgo muy alto. Y como también se había mencionado, lo que es el perímetro abdominal, perímetro de cintura es una medida importante porque ya con el IMC hace tiempo, hace años ya no es suficiente. Porque el perímetro abdominal pues va a evaluar el riesgo de enfermedades relacionadas con la acumulación de grasa visceral y esto a su vez con desórdenes de tipo metabólico. Dentro de ellos también estaba el MASLI que habíamos hablado anteriormente. Y en este caso, que es de la enfermedad renal, hablamos pues del riñón graso. En esta tabla que estoy presentando, colegas, que ya es conocido quizá por todos ustedes, nos figura acerca de los criterios, sobre todo los que trabajan con pacientes renales, ¿no? Nos figura lo que son los criterios de diagnóstico de la enfermedad renal crónica, que es definida por la presencia de alteraciones en la estructura o la función de los riñones por al menos 3 meses, es decir, igual o más de 3 meses. Menos de eso no es considerado enfermedad renal crónica, ¿no? Estamos hablando de un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto por superficie corporal de 1,73 metros cuadrados, ¿no? A eso se le considera un filtrado glomerular disminuido. Y aquí vemos lo que es la clasificación, que es una clasificación internacional acerca de los estadios, los grados o las categorías, como se le quiera decir, de la enfermedad renal crónica, que van desde la categoría o estadio 1 hasta la 5, considerando que el 3 tiene nivel A y B. Y esto, ¿cómo se ha logrado esta clasificación o categoría? Pues considerando lo que es el filtrado glomerular. Está acá, filtrado glomerular en el cual pues eh, ya de acuerdo a las categorías o el estadio empezamos a hacer lo que son las restricciones dependiendo de qué tan avanzado esté la enfermedad. Y en la categoría 5 que estamos hablando de un filtrado glomerular menos de 15, el paciente tiene que ingresar a terapia de reemplazo renal. Estamos hablando de hemodiálisis, diálisis peritoneal o que entre a lista de espera para poder lograr un trasplante, sea donante vivo o cadavérico, como veremos en las siguientes diapositivas, ¿no? Además de eso, pues hay que tener mucho cuidado porque al igual que en otras enfermedades, pero en esta quizá, al menos yo lo considero, es demasiado importante ver lo que es la bioquímica, sobre todo el perfil renal de los pacientes para poder realizar las restricciones, porque cuando se realiza en estadios que no lo amerita o con una bioquímica que está adecuada, entonces lo que único que vamos a lograr es carencias nutricionales que van a entorpecer aún más el estado y bienestar de estos pacientes. Lo que le mencionaba, pues, es que esta es la nueva propuesta del SEIN, SLAN y SIDO sobre la enfermedad renal relacionada con la obesidad, que esto es una clasificación de este año que ni siquiera ha terminado, porque hasta antes de este año había una clasificación solamente hasta el número 4 o tipo 4. Ya para este año estamos considerando lo que es la clasificación 5, que es lo que es una reunión, una propuesta entre especialistas nefrólogos de diversas instituciones reconocidas y dentro de Latinoamérica estaba la Sociedad Colombiana de Nefrología, para orgullo de nosotros los latinos, pues, ¿no? Encabezados por el doctor Rico, que es un nefrólogo muy conocido, ¿no? Bueno, tenemos que pues la enfermedad renal crónica asociada a la obesidad tiene 5 tipos, 5 tipos. Tenemos el tipo 1, que es la obesidad y trastornos funcionales potencialmente reversible. El tipo 2, que es la obesidad y trastornos funcionales potencialmente no reversible.
la tipo 3, que es la obesidad y enfermedades crónicas, la tipo 4, que es la obesidad en tratamiento de diálisis, y la tipo 5, que es la que han agregado, entre comillas, que es la obesidad en pacientes ya con trasplante renal, que también vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Este es la referencia de lo que estoy mencionando. Es una publicación de este año, ¿no? Bueno, empecemos con la enfermedad renal crónica asociada a la obesidad, pero de tipo 1, que es la obesidad y trastornos funcionales potencialmente reversibles. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, esto de acá es importante, que haya una hiperfiltración y o albuminuria aislada en ausencia de biopsia renal. Dentro del tratamiento tenemos pues pérdida de peso, sobre todo en esos pacientes obesos. Ya hemos dicho que la pérdida de peso tiene que ser de manera paulatina, esas bajadas bruscas tampoco son buenas. El bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La SGLT2 pues que es un medicamento que sirve para tratar lo que es la diabetes en caso de albuminuria y GLP-1, que como ya sabemos es una hormona, pero en este caso el tratamiento es darle este medicamento a los pacientes que va a imitar la acción de esta hormona acá señalada y también es utilizado para tratar a la diabetes y la obesidad. El pronóstico en este tipo de enfermedad renal crónica asociada a la obesidad y ese tipo 1, pues es bueno, ya que es reversible, reversible. Tenemos la enfermedad renal crónica asociada a la obesidad tipo 2, en el cual ya hay lesiones renales, llamada también glomerulopatía relacionada con la obesidad, con lesiones estructurales en la biopsia renal, a diferencia de la anterior que era reversible y que era sin biopsia. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la mayoría de estos pacientes presenta lo que es proteinuria, presencia de proteína en la orina. Recordemos que un valor normal de proteinuria en personas sanas vendría a ser hasta 150 aproximadamente, pero eso ya hablamos de una cantidad mucho mayor y que tienen enfermedad progresiva. Además, estos pacientes presentan cambios ya estructurales en su biopsia, a diferencia del tipo 1. El tratamiento, al igual que el anterior, es pérdida de peso, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la SGLT2 y GLP-1, de estos tres tipos de medicamentos. El pronóstico es peor que el anterior, es decir, la de tipo 1. El tratamiento ha demostrado efectos beneficiosos en términos de eventos cardiorrenales, porque muchas veces así hablan pues los especialistas. Dicen que hay una relación entre el riñón, los riñones con el corazón, que son hermanos, ¿no? Usualmente al final el desenlace, cuando no es tratado oportunamente estos pacientes, es un problema cardiovascular, ¿no? Tenemos la obesidad relacionada a la enfermedad renal tipo 3, ¿no? En el cual ya hay otras enfermedades, ¿no? Muchas consecuencias de la obesidad influyen en la enfermedad renal crónica, como la diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, enfermedad pulmonar y eventos cardiovasculares. Es decir, ya se relaciona pues con otras enfermedades, ¿no? El tratamiento, al igual que el anterior, es el mismo. La pérdida del peso, darles esos medicamentos que están aquí en mención, ¿no? Em, Esta de tipo 3 es la que se relaciona con enfermedades crónicas, ¿no? El pronóstico en este tipo 3 es peor que las anteriores, siempre va aumentando el tipo y el pronóstico ya es peor, ya que se superpone a la otra enfermedad renal involucrada, o sea, estas de acá. Continuamos con la tipo 4, en el cual ya hablamos de enfermedad renal crónica en el paciente obeso o relacionado a la obesidad, pero en tratamiento ya de diálisis. El paciente ya está en diálisis, ¿no? La incidencia y prevalencia de la obesidad en pacientes en diálisis ha aumentado en los últimos años, sí. Tanto así que al menos en la institución donde laboro,
cada vez hay más clínicas asociadas. Así le llamamos porque ya el sistema de salud no puede atender a tanta cantidad, está sobresaturado la atención para pacientes que necesitan diálisis y por lo tanto contrata clínicas asociadas para que le puedan dializar a sus pacientes, ¿no? Ya colapsado. Y eso que tenemos 5 turnos y trabajar esas máquinas todo el día, todos los días. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos relación paradójica entre la obesidad y la mejora de la supervivencia en pacientes sometidos a diálisis. Sí, esto ya habíamos mencionado algo, alguito, en la primera oportunidad que participé hablando acerca de lo que es la paradoja de la obesidad en tratamiento de diálisis, ¿no? Ya que en ellos, tener un IMC pues mayor de 30 no era del todo malo. Inclusive, esto pues lo relacionaban con una mejor supervivencia, ¿no? Y no solamente en hemodiálisis, sino también en diálisis peritoneal, pero al menos el primer año, como eso también se mencionó. Y lo más interesante es pues que decían, pero ¿por qué? Bueno, decían porque había también más reservas, tanto de grasa y supuestamente de músculo en estos pacientes. Pero después también hicieron otros estudios porque no se quedaron, así como de repente quizás ahora algunos de ustedes no se quedaron convencidos, como que la obesidad total no siempre era mala y ahora es buena en los pacientes que se realizan. Bueno, sí, por eso que hicieron este estudio y lo relacionaron con otro parámetro más, y este parámetro era pues lo que es el perímetro abdominal, el perímetro de cintura. Y ahí sí se demostró los efectos deleterios. ¿Y por qué? ¿Y por qué en el IMC no? ¿Y por qué en el perímetro abdominal sí? Porque como mencioné y también mencioné en mi anterior participación, pues el perímetro abdominal estaba relacionado con la obesidad visceral. Y esto obesidad visceral sí demostró los efectos deleterios de la obesidad en los pacientes que estaban en tratamiento de diálisis. Bueno, al igual que el anterior, el tratamiento es pérdida de peso principalmente. No menciona al menos en los estudios el tratamiento con algún fármaco, a diferencia del tipo 1, 2 y 3 como lo he presentado. El pronóstico mejorará claramente en el caso de perder peso y poder ser elegible para un riñón. Estamos hablando de un trasplante, ¿no? Con lo que respecta al tipo 5, que es, entre comillas, el que han agregado, la innovación de este año, de acuerdo a las sociedades nefrológicas internacionales, a la propuesta de este año que todavía no acaba. Bueno, tenemos pues que dentro de las manifestaciones clínicas está el aumento de peso, que es un fenómeno muy común después de la terapia o el trasplante renal. Se da principalmente durante el primer año, ¿no? Y existe una prevalencia de 20% de obesos después de 4 años después del trasplante renal. El paciente se trasplanta, he tenido varios casos de pacientes que se trasplantaron con un peso de 36 kilos, ¿no? Y después de un año, pues el paciente se trasplantó, se emocionó, y siempre se le cita, pero volvió después de un año. Paciente de 36 kilos volvió con 50 kilos de peso. Por último, ni se le reconocía al paciente, ¿no? Porque disminuyen el tono de la piel, ganan masa muscular, etcétera. Pero esa ganancia tan rápida también puede ser perjudicial, como veremos en las siguientes diapositivas. El tratamiento es la terapia debe ser individualizada y si es posible reducirse o suspenderse, ¿no? O sea, algún que otro fármaco inmunosupresor, sobre todo para pacientes que están en trasplante. El pronóstico de la función del injerto, estamos hablando del riñón trasplantado, del paciente mejorará después de la pérdida de peso, porque al igual que en un paciente que no ha sido trasplantado, pues puede afectar la obesidad el- la función de este nuevo órgano. Como punto 2 tenemos lo que es la valoración del estado nutricional, ¿no? Em, la valoración de estado nutricional, como ya sabemos, colegas, requiere una combinación de una revisión rigurosa de la historia clínica, de realizarle una valoración antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, inclusive también funcional
pues si se puede. Y si contamos con estos equipos ya sofisticados de bioimpedanciometría, genial, ¿no? Pero hay que considerar que también el tratamiento, perdón, la valoración y el tratamiento debe estar basados en las guías internacionales y validadas para este tipo de pacientes, porque estos pacientes no solamente son obesos, sino son pacientes con enfermedad renal y obesos al mismo tiempo. La revisión de la historia clínica tiene que ser una revisión rigurosa, tanto del estado nutricional actual como el anterior también, ¿no? Y también hay que ver si hay enfermedades asociadas que afectan el estado nutricional, pues, ¿no? Si el paciente es diabético, hipertenso, si fuma, si bebe, si tiene enfermedades gastrointestinales, cómo está la parte neurológica, etcétera, ¿no? Hábitos dietéticos y lo que son tóxicos. Lo que es la valoración dietética, como ya sabemos, pues tenemos que hacer uso de un recordatorio de 24 horas, ¿no? O un registro dietético, ¿no? O un cuestionario de frecuencia de consumo. Algunos mencionan periodos largos, pero lo más útil, al menos mi opinión personal, es de los 3 últimos meses antes de hospitalizarse, ¿no? O antes del día que se le realizó la entrevista en consulta externa. Con lo que respecta a los parámetros bioquímicos, bueno, hay que considerar pues factores nutricionales que ya hemos visto, ¿no? Marcadores de inflamación, como ya hemos visto, también pues lo que son la infección, etcétera, ¿no? De estos pacientes. Dentro de los parámetros más frecuentemente empleados para este tipo de casos tenemos lo que es la albúmina. Si bien la albúmina, el valor normal va a partir de 3,5, pero consideran que lo ideal en estos tipos de pacientes con enfermedad renal, pues sea a partir de 3,8. Me quiero aclarar eso, ¿no? También hay que considerar la prealbúmina, pero lamentablemente en todas las instituciones, inclusive también en la mía, no lo realizan por falta de material, insumos, etcétera. El colesterol, que eso sí es más común poderlo obtener, pues, y ese resultado es más fácil de obtener, valga la redundancia, pues hay que considerar que tiene que estar dentro del parámetro normal y en el caso de un colesterol menos de 150, pues está relacionado con déficit calórico en estos pacientes, ¿no? Con lo que respecta a los valores que utilizamos, bueno, en cuestión personal, pues estamos hablando de lo que es la albúmina, todo el perfil renal, la hemoglobina, aunque no sea un indicador nutricional directamente, porque como ya sabemos, la anemia que le da a estos pacientes es de tipo funcional llamada, entre comillas, anemia renal y no estaría relacionada directamente con lo que respecta a lo que es el consumo de alimentos ricos en hierro. Así que hay que tener mucho cuidado. Igual lo consideramos junto con la albúmina como indicador nutricional, pero que quede claro que no está directamente relacionado con la nutrición de estos pacientes. Tenemos pues la evaluación antropométrica funcional y esta evaluación antropométrica funcional es importante ya que en este tipo de enfermedades hablamos de distintos tipos de peso. Hablamos del peso ideal, del peso seco, del peso libre de edemas, del peso corregido en el caso de los pacientes obesos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en qué estadio de la enfermedad renal se encuentra el paciente. Si es un paciente que ya está sometido a un tratamiento de diálisis, hay que considerar la sobrecarga de líquido, por lo tanto utilizaríamos para evaluar el IMC el peso seco, ¿no? Pero para hacer los cálculos estaríamos hablando pues de un peso corregido, como lo veremos también en el desarrollo de un caso clínico que va a haber al final de todo esto. Eh, las evaluaciones pues se tienen que realizar con cierta frecuencia, no más de 3 meses, pues, ¿no?
para realizar un correcto monitoreo antropométrico en estos pacientes. Y con lo que respecta al IMC, de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a la práctica también, un IMC menor de 23 se asocia a una mayor mortalidad. Así que hay que tener también en cuenta esto de acá. Tenemos distintos parámetros para evaluar el IMC, la cintura cadera, el perímetro abdominal, ¿no? El perímetro braquial, la circunferencia muscular del brazo, con las fórmulas que ya todos lo manejamos, ¿no? Eh, siempre, siempre cuando vamos a evaluar un paciente, como ustedes saben, tenemos lo que es la valoración subjetiva aplicando los diferentes formatos de tamizaje o screening nutricional y la valoración objetiva empleando lo que es la valoración antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, funcional, ¿no? Que es lo que realizamos. Toma tiempo, toma bastante tiempo. ¿Deberíamos de realizarlo? Deberíamos realizarlo, ¿no? Ya habría que gestionar con otras instituciones para que nos den un poco más de tiempo para realizar una evaluación completa. Pero si lo vamos a hacer en la parte privada, pues démonos todo el tiempo posible, ¿no? Pero algo bien importante también, muchas veces estos pacientes que ya están en lista de espera, pues van a ser enviados a consulta externa de nutrición renal para eh, evaluarlos y subir al sistema lo que es los resultados de esta evaluación, ¿no? Entonces, así que hay que realizar una evaluación rigurosa en estos pacientes. Bueno, acá tenemos los distintos formatos que se utilizan para realizar los pacientes. En mi institución aplicamos principalmente lo que es el BGS y el NRS 2002. Tenemos, pues, si contamos con este tipo de equipos más sofisticados, sería bueno poder aplicarlos para poder evaluar lo que es la composición corporal. Equipos de bioimpedancia que hoy en día son muy bien utilizados para evaluar lo que es el estado nutricional. No solamente el estado nutricional, sino evaluar la hidratación del paciente, ya que pues muchas veces estos pacientes que ya están en tratamiento de diálisis vienen sobrehidratados. Entonces no sabemos exactamente cuál sería su peso seco, ¿no? Entonces ayuda bastante. Hoy en día hay muchas experiencias muy buenas con lo que respecta en colegas que laboran en el Almenara. En mi institución todavía no contamos con este tipo de impedanciómetro y de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo recomendado por los colegas que tienen experiencia en pacientes renales, utilizando lo que es el bioimpedanciómetro, ellos recomiendan lo que es, bueno, sin hacer el cherry, lo que es la marca InBody, ¿no? La última versión ayuda bastante a ver el nivel de hidratación y sobrehidratación de estos pacientes. La dieta en un paciente con enfermedad renal, al igual que en las diferentes enfermedades, tiene que ser individualizada y tiene que estar relacionada con el tipo de enfermedad renal relacionada a la obesidad con que se encuentre. Y esto hay que también relacionarlo con el estadio de la enfermedad. A partir del estadio 3B en adelante comienzan las restricciones principalmente de proteínas, ¿no? Siempre hay que realizar el diagnóstico nutricional de este paciente para ver qué tipo de obeso es. Muchas veces puede ser un obeso sarcopénico también. A partir del estadio 4, pero principalmente ya en el 5, o sea, no en todos los 4 se hace esta restricción. Yo me estoy refiriendo a la restricción de potasio, porque cuando lo hacemos indiscriminadamente va a haber muchos inconvenientes, muchas carencias nutricionales, principalmente en las vitaminas del complejo B y vitaminas hidrosolubles. Por lo tanto, donde sí es fijo realizar una restricción, por así decirlo, de potasio es a partir del estadio 5. Como toda regla hay excepciones, sí,
toda regla tiene excepciones, ¿no? Pero es algo muy fortuito que algún paciente en vez de hipercalemia esté haciendo hipocalemia, ¿no? En el cual más bien necesita o requiere suplemento de potasio. Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces estamos hablando, para que quede bien clara la idea, es que el paciente con enfermedad renal a partir del estadio 3B ya estaríamos realizando algunas restricciones, principalmente de proteínas. Estamos hablando que a partir, ni siquiera he dicho el 4, a partir del 4 y sí o sí en el 5, una restricción de alimentos ricos en potasio y la restricción de fósforo, principalmente orgánico, se hace desde estadios iniciales. Como ya sabemos, colega, el fósforo inorgánico se encuentra, pues, principalmente en alimentos ultraprocesados, porque eso hay una serie de estudios publicados en revistas españolas de nefrología y nutrición que hablan de la invasión de los alimentos ultraprocesados y cómo estos van a, em, fomentar, van a iniciar, van a afectar y van a desencadenar o tienen como consecuencia lo que son las enfermedades crónicas, principalmente la enfermedad renal, ¿no? El manejo de estos pacientes es multidisciplinario, ¿no? Tengo la fortuna de trabajar en un equipo multidisciplinario hace ya buena cantidad de años, en el cual se denomina unidad de salud renal, en el cual tratamos diversos tipos de pacientes en los distintos estadios y también vemos ya pacientes que van a entrar a lista de espera y trasplante renal, ¿no? El nefrólogo, la nutricionista, enfermera, psicología y la asistente social o también trabajadora social, pues todos estamos involucrados pues en atender a estos pacientes para evitar complicaciones propias de la enfermedad, ¿no? Realizando actividades pues de intervenciones educativas, justo pues en la noche posterior a lo que estamos hoy día en el curso tengo unas sesiones con pacientes renales, ¿no? Y lo realizamos pues vía Zoom, vía Zoom también, porque hoy en día, ya después de la pandemia, los pacientes que son principalmente adultos mayores han aprendido a manejar todas estas plataformas digitales, ¿no? Intervenciones psicosociales y manejo nutricional, ahí nosotros estamos involucrados, ¿no? La enfermedad renal crónica en estadios 3B, 4, 5, con o sin diabetes mellitus, pues hay que ofrecerle una dieta baja en proteínas, ¿no? Las guías hablan de 0,55 gramos por kilo de peso ideal. En este caso, si es obeso, peso corregido por día, pero un rango mucho más lógico, mucho más adecuado, considerando que muchos de ellos son sarcopénicos, pues es un 0,8 gramos por kilo de peso corregido por día, ¿no? Las dietas muy bajas en proteínas pues, solamente podrían considerarse con el uso de alfa-cetonálogos, ¿no? En caso contrario, no, porque llevaría al paciente a una desnutrición, ¿no? Y monitorizar al paciente al menos cada 3 meses, ¿no? Para evitar, pues, complicaciones propias de la enfermedad relacionadas a la nutrición. Eh, para poder realizar el cálculo de los requerimientos, que es el punto 3, estamos ya en el punto 3, es un tema bien amplio, inclusive es todo lo que es el desarrollo de un diplomado, de una especialidad, pues, ¿no? Utilizalmente podemos emplear fórmulas de estimación, ¿no? Estamos hablando de la Harris-Benedict u otras que hay, pues, ¿no? Considerando factores que pueden alterar el estado nutricional en estos pacientes, ¿no? Acidosis metabólica, inflamación crónica, alteraciones hormonales, tratamiento sustitutivo renal en el caso del paciente que ya está en diálisis o hemodiálisis, y considerando que ellos tienen una alta prevalencia de desnutrición, ¿no? Pero también tenemos las fórmula de cálculo rápido, que si pues, tenemos ustedes saben que tenemos una buena cantidad de pacientes por día que atender por turno, ¿no? Estamos hablando de que, pues, es variable, pueden ser 30, pueden ser 100, ¿no? Y a todos tenemos que brindarles una atención de calidad. Un desafío diario para nosotros los nutricionistas, sí, pero que los pacientes se merecen una atención de calidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los cálculos, y eso también ya lo hemos visto la semana anterior y también vamos a irlo viendo a lo largo de toda esta tarde, hablamos que los pacientes requieren una restricción de proteínas de acuerdo a la guía 0,55, pero
un rango adecuado es un 0,8. Yo prefiero un 0,8, no un 0,9, que es una constante muy buena para que no afecte el estado nutricional. 0,8 gramos por kilo de peso, corregido en este caso por día, considerando al menos de acuerdo a las guías más de 50% de proteínas de alto valor biológico. Pero esta condición, esta recomendación cambia cuando el paciente ya está en tratamiento de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, en el cual ya la dieta de hipoproteica o baja en proteínas o restringida de proteínas, como se le quiera llamar, pasa a una dieta hiperproteica debido a las pérdidas intradialíticas, que es un aproximado, de acuerdo a la literatura, de 15 gramos por cada diálisis. Y al igual que en pacientes que no se dializaban, al menos el 50% debe ser de alto valor biológico. Al menos, es decir, puede ser 60, puede ser 75. ¿De qué depende? Depende del estado nutricional del paciente y del criterio del profesional, en este caso el nutricionista, ¿no? Después calcular las proteínas, pues calculamos pues los lípidos, que estamos hablando de aproximadamente unas 30, un 30% del valor calórico total, ¿no? Em, Hay que considerar que, de acuerdo a las diversas publicaciones, el aceite de oliva extra virgen, hasta los últimos estudios realizados en este año, que ni siquiera ha acabado, lo consideran como el aceite ideal a utilizar por los pacientes. Y finalmente, lo restante, como ya sabemos, es el cálculo de los carbohidratos, que de preferencia tienen que ser carbohidratos complejos en la alimentación del paciente, ¿no? Eh, ¿por qué? ¿Por qué restringir las proteínas en los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3B, 4 o 5 sin diálisis? Porque hay 5 con diálisis y hay 5 sin diálisis, ojo, porque los diversos estudios han demostrado que restricción proteica en el paciente con enfermedad renal en estadios que he mencionado va a ayudar que la enfermedad no empeore, que no avance a estadios en el cual el paciente tenga que entrar a terapia de reemplazo renal, tenga que entrar a terapia de reemplazo renal, es decir, a una diálisis, hemodiálisis o a una diálisis peritoneal o a que esté en lista de espera para un trasplante. ¿Qué hay acerca de la distribución de macronutrientes? Bueno, ya lo hemos mencionado, las grasas van de 30, podría ser en algunos casos hasta 40, aunque las guías hablan de 35, que es lo ideal. Los carbohidratos es la diferencia después de calcular las proteínas y las grasas, y que estos tienen que ser complejos, ¿no? Vamos por aquí. Y aquí es lo que había mencionado, ¿no? Las recomendaciones de las proteínas en un paciente que no se dializa y está a partir del estadio 3B, las guías del Kadoki hablan del 0,55, 0,6, pero una propuesta razonable y práctica, se podría decir, entre comillas, que va en un 0,8 gramos por kilo de peso ideal, en este caso peso corregido por día, ¿no? Ah, esto de acá es importante, vamos a ver. Uy, perdón, no sé qué hice. A ver, ya, ahora sí. Ay, 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 a ver, ya está. ¿Cuáles son los beneficios de una ingesta proteica restringida, se podría decir? Estamos hablando de una reducción de proteinuria, de la presión arterial y retardo o retraso, como se le quiera decir, de la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ya, esto ya lo hemos hablado. Ahora vámonos acá. ¿Qué hay del paciente que ya está en diálisis? Bueno, como ya habíamos adelantado, pues este paciente va a necesitar más proteínas como requerimiento diario debido a que hay pérdidas de proteínas cada vez que se dializa. En el caso de hemodiálisis, el tratamiento es 3 veces por semana, al menos o aproximadamente unas 3 horas. En algunos puede ser más, otros menos, pero en promedio son 3 horas. En el caso de diálisis peritoneal, el tratamiento es diario, con unos recambios que pueden ir de 3 hasta 5.
y que esto puede realizarse de manera ambulatoria, manual, es decir, que el mismo paciente se lo haga o a través de una máquina cicladora. Y también ya lo habíamos visto la semana anterior. ¿Dónde requiere más proteínas? Bueno, si ustedes lo ven en pantallas, más es el paciente que está en diálisis peritoneal, ¿no? En el cual puede llegar hasta 1,5 gramos por kilo de peso ideal por día, pues en un diagnóstico ya de peritonitis, en el cual la misma infección, el mismo diagnóstico va a causar más pérdidas o más requerimientos de proteínas. El sodio es una recomendación clásica, o sea, le digo, el paciente ya se lo sabe, ¿no? ¿Tienes enfermedad renal? Ya, dieta bajo de sal. Es una recomendación clásica que inclusive como en algún momento conversando con otros colegas, pues les mencionaba que antiguamente pues no había, hace un siglo no había pues médicos nefrólogos, realmente la especialidad de nefrología es nueva, se podría decir. También la profesión del nutricionista es nueva, ¿no? Y antes quienes trataban o indicaban, pues las dietas eran, pues no era el nutricionista, no era el nefrólogo, era el médico internista, que es una especialidad más antigua. Y dentro de las recomendaciones que les daban a estos pacientes con enfermedades renales era come bajo de sal, come bajo de sal, ¿no? Pero esta recomendación no para ahí, porque no solamente es comer bajo de sal, como ya sabemos, colegas, sino también estamos hablando que tiene que ser una alimentación reducida en sodio. Y dentro de ello entra lo que es la recomendación de evitar los ultraprocesados, ¿no? Ya que pues la ingesta elevada de sodio está relacionado con un aumento del riesgo de hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, que es lamentablemente el desenlace de estos pacientes, sobre todo los que no están bien controlados, ¿no? Además, es un factor de riesgo independiente para la progresión de la enfermedad, claro, sí, porque darles unas dietas normosódicas o saladas, hipersódicas, va solamente a progresar la enfermedad renal crónica. También hay que evitar las dietas hiposódicas extremas, porque a veces dicen, no, sin nada de sal. Pero ¿qué logramos? Lo único que logramos, colegas, es que el paciente no te coma nada. Porque lamentablemente, los mismos pacientes refieren, la dieta renal es quizá la peor. Y eso es lo que refieren los pacientes. Es quizá la peor. Es sin sal, sin azúcar, todo lo dializan, o sea, todo lo remojan en bote el agua. Es una dieta incomible. Y esa no es la idea. La idea es que el paciente coma con gusto, o que no se sacrifique tanto al menos, ¿no? Bueno, dentro del enfoque dietético recomendado está pues lo que es la dieta DASH, que es rica en vegetales y potasio, bajo contenido de sodio, y que ha demostrado una reducción de la presión arterial en pacientes obesos. Y la dieta mediterránea, que es la gold estándar, que ya antes la habíamos visto y revisado, que es alta en fruta, legumbres, cereales integrales y el aceite de oliva, que como ya les mencioné, pues es el aceite base más recomendado para este tipo de pacientes. Em, Vamos a continuar por aquí. Con lo que respecta al fósforo, ustedes ya saben que hay dos tipos de fósforo. Tenemos el fósforo inorgánico, que es el que se absorbe hasta un 100% y es el que más está relacionado con complicaciones cardiovasculares debido a que una hiperfosfatemia va a producir acúmulo, va a producir microcalcificación en tejidos blandos y dentro de esos tejidos tenemos al corazón y va a llevar a un desenlace fatal si es que no se controla y trata a tiempo. Además, también el fósforo, cuando no está restringido en estos pacientes, pues estamos ante un empeoramiento de lo que es el crecimiento y mineralización ósea, porque tenemos pacientes con diagnóstico de enanismo renal y tienen como base de fondo, sobre todo estamos hablando de los pediátricos, de enfermedad renal crónica no tratada oportunamente. Entonces, vemos personas pues que ya son adultas de 30 años, pero que tienen una apariencia física quizá de 9 años, ¿no? Y tienen de fondo enfermedad renal crónica y esto les causó una alteración en el crecimiento y mineralización ósea, ¿no? Además de lo que es la osteodistrofia renal, debido a que una alteración en el metabolismo calcio y fósforo.
Y tenemos pues lo que es el fósforo orgánico. Dentro del fósforo orgánico tenemos el fósforo de origen animal y el de origen vegetal que se absorbe hasta un 30%. Por lo tanto, vendrían a ser quizá los menos dañinos, ¿no? Porque a veces en la antigüedad, sin querer, por falta quizá de nuevos conocimientos, ¿no? Los colegas mucho restringían, quítate leche, pescado y todo lo demás, pues, y cuando a veces el paciente lo que más consumía eran ultraprocesados, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al momento de las prohibiciones. Y siempre hay que comentarle que los planes de dieta, la guía de dieta, pues no son eternos, pues, ¿no? No son eternos, sino estos pueden ir cambiando dependiendo de la bioquímica del paciente. Con lo que respecta al potasio, el potasio, como ya hemos dicho, que es, hay una restricción a partir de un estadio 4, pero no siempre se es en el estadio 4, ¿no? Porque sí, si bien hay más riesgo en estadios 4 para 5, pero donde se ve es en estadio 5 principalmente. Restringirlo antes cuando el paciente no lo amerita, solamente traería otro tipo de carencias nutricionales, ¿no? Pero eso sí, que quede claro, la dupla hipercalemia, es decir, potasio alto con hiperfosfatemia, séricos en pacientes, es decir, esa dupla, ese dúo definitivamente que es fatal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado y para eso existen lo que le llaman las técnicas gastronómicas de desmineralización. Así le llaman, ese es el nombre y apellido completo. Técnicas gastronómicas de desmineralización de los alimentos, en el cual basándonos en técnicas de congelación, remojo de 12 horas o de doble cocción o las mixtas, que es la mezcla de las tres mencionadas, van a ayudar a reducir hasta un 60%, no el 100, hasta un 60% del potasio contenido en los alimentos. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Vamos a avanzar esto de aquí. Entonces, que quede claro. Hablamos de restricciones de proteínas a un 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corregido por día. Al menos el 50% de estas proteínas deben ser de alto valor biológico. Hablamos de principalmente huevos, leche y carne blanca, se podría decir. Hay que considerar que en un paciente, con lo que respecta a pérdida de peso, si hablamos de un IMC de 25 a 29,9, que vendría a ser lo que le llaman sobrepeso, no se recomienda una pérdida de peso activa, simplemente con una mejora en la alimentación, pues esto es suficiente. Pero cuando ya hablamos de un paciente con obesidad, es decir, un IMC mayor, igual de 30, se sugiere una pérdida de peso moderada, es decir, mayor al 5% de pérdida de peso, idealmente un 10% de pérdida de peso sobre el peso inicial. O en el caso de un IMC mayor de 40, que estamos hablando de una ya obesidad, pues lo que más consideran, de acuerdo a los estudios, es una cirugía pues bariátrica, ¿no? Esos también son otro tipo de guías, pero que al final se resume lo mismo. Ahora vamos con lo que respecta a la calidad de nutrientes, ¿no? Y lo que he mencionado, pues que al menos después del cálculo de las proteínas totales tenemos que considerar que al menos el 50% debe ser de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Principalmente basado pues en el consumo de claras de huevo, o puede ser huevo entero, de carnes blancas, etcétera, ¿no? Como punto 4 vamos a ver acerca de lo que es la calidad de nutrientes y patrones dietéticos recomendados o los más estudiados en estos tipos de pacientes. Tenemos pues lo que es la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta hipoproteica, pero la dieta hipoproteica en pacientes que no se dializan, ¿no? Bueno, la dieta mediterránea, como ya sabemos, es la dieta gold estándar para casi todas las enfermedades, por no decir todas, por no decir todas las enfermedades tipo crónicas, y la enfermedad renal relacionada a la obesidad no puede ser la excepción.
Esta es rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, grasas saludables y justo pues tenemos ahí lo que es el aceite de oliva extra virgen. Bajo consumo de carnes rojas y procesadas, ¿no? Y tiene como beneficios que mejora la función renal, controla el peso y reduce el riesgo cardiovascular, que importante en ellos. Tenemos la dieta DASH, que es similar a la dieta mediterránea, con énfasis en el control de sodio y presión arterial, y está indicada en pacientes con hipertensión y obesidad. También indicada en pacientes con síndrome nefrótico, es decir, en glomerulopatías. Y la dieta hipoproteica, que es la dieta que usualmente lo empleamos en la consulta externa y también hospitalización. Y esto va a depender según el estadio de la enfermedad renal crónica. Empezamos a hacer restricciones a partir del estadio 3B en adelante. Y una vez que el paciente entra a estadio 5, ya con tratamiento de diálisis de una dieta hipoproteica pasa a una hiperproteica. Bueno, y hay que adaptarla para evitar desnutrición proteico-energética, el famoso DEP, desgaste energético proteico que se suele dar en estos pacientes. Dentro de las estrategias dietéticas recomendadas tenemos uno, la dieta mediterránea, que se recomienda adoptar un patrón alimentario tipo dieta mediterránea o DASH debido a sus beneficios en la salud cardiovascular, renal y metabólica. Dos, restricción calórica moderada y normoproteica. En estadios 1 al 3A, una dieta normocalórica, normoproteica, acá no se restringe nada de proteínas, por favor, señores, salvo que tenga el paciente alguna condición en particular. En estadio 3B, 4 y 5, sin diálisis, ya hablamos de una restricción de proteínas. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a evitar que la enfermedad avance. Como estrategia 3 tenemos preferencia por proteínas de alto valor biológico. Ya hemos mencionado, y ustedes ya lo saben, huevos, lácteos, carnes blancas, ¿no? Como estrategia 4, ingesta equilibrada de vegetales, frutas, cereales integrales y legumbres, ¿no? 5 porciones de frutas y verduras diarias. Hay que considerar que escoger en lo posible que no sean tan ricas en potasio, sobre todo si ya empieza a tener alteraciones en los niveles de potasio sérico. Cereales integrales, aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, legumbres mínimo 2 veces por semana. Como quinta estrategia tenemos incorporación supervisada de dietas cetogénicas o ayuno intermitente, que también habíamos mencionado en la sesión anterior. En etapas o estadios 2 y 3, dietas cetogénicas pueden ser útiles para la pérdida de peso. Rápida, siempre bajo estricta supervisión médica. Y en las dietas de ayuno intermitente podría considerarse para reducir lo que es la ingesta calórica total, aunque no haya sido demostrada superioridad sobre la convencional, ¿no? Y como estrategia 6, lo que es la educación nutricional y promoción de actividad física, que es la educación en hábitos saludables, actividad física adaptada a las capacidades del paciente, porque tenemos pacientes que están caminando, pacientes que están en silla de ruedas, pacientes que están postrados en su cama, ¿no? Y fomentar lo que es la adherencia a largo plazo, porque como su mismo nombre dice, enfermedad renal crónica es una enfermedad de tipo crónica, la va a tener lamentable toda la vida. ¿Se cura? No se cura. ¿Se controla? Sí, se controla. Con lo que respecta a las consideraciones especiales, que es el quinto punto de esta primera parte, tenemos que hay que hacer una evaluación de las funciones metabólicas y estado nutricional completo, ¿no? Todo lo que es la parte bioquímica, evaluar si hay déficit proteico energético, valoración de hábitos alimentarios preoperatorios, ¿no? Sobre todo en pacientes que están en lista de espera, valoración de hábitos alimentarios preoperatorios, apoyarse y basarse en lo que son las guías internacionales validadas. Hay que, en lo posible, realizar un déficit calórico de que va de 500 a 1000 calorías para evitar lograr la pérdida de, que es lo recomendado, del 10% del peso corporal de la cirugía. Y como meta, perder de 0,5 a 1 kilo por semana, ¿no? Y las dietas postoperatorias solo vamos a ver, pues, en las siguientes diapositivas. Así que no quiero adelantarme todavía porque en las siguientes diapositivas se ve mucho mejor.
Las recomendaciones proteicas, ya hemos dicho, sin diálisis, eh, podría ir de 1,1 a 1,5, pero ya en diálisis posoperatorio, pues de 1 a 1,2, ¿no? Con lo que respecta a largo plazo, sin diálisis, va de 0,6 a 0,8, aunque en la práctica hablamos de 0,8 gramos por peso corregido por día. Y ya cuando el paciente entra a tratamiento de diálisis, estamos hablando de ya incrementar las proteínas porque va a haber pérdidas durante el tratamiento, o sea, durante la diálisis. Como conclusiones, no existe guía clínica específica para el tratamiento combinado. Todavía no hay. Lo que han hecho es una propuesta, no una propuesta que ya ha sido aceptada para la clasificación, pero de ahí a una guía clínica específica para esta nueva propuesta, todavía no hay. Por lo tanto, el enfoque debe individualizarse, integrando lineamientos de guías para la obesidad, enfermedad renal crónica y cirugía bariátrica ya en pacientes obesos mórbidos. La evaluación nutricional preoperatoria es clave para identificar deficiencias y establecer un plan dietético personalizado, que incluye restricción calórica controlada y corrección de alteraciones metabólicas. La dieta posoperatoria debe adaptarse al estado renal del paciente, considerando necesidades específicas de energía, líquidos, proteína y micronutrientes, especialmente pacientes en diálisis o pacientes trasplantados. Bueno, gracias por su atención en esta primera parte. No sé si habría algún tipo de preguntas. Damos unos minutos, licenciado Kevin. Sí, excelente ponencia una vez más, Magíster Katia, como le comenté. Bueno, hay varios diapositivas que han estado refrescando la memoria, ¿no? De lo anterior. Excelente. Entonces vamos a dar unos minutos para realizar algunas preguntas que tengan, o en todo caso escriben, por favor, y yo con mucho gusto lo leo. Sí, en caso de no haber preguntas, en unos minutos vamos a pasar con el siguiente tema.